Les invitamos a buscar un pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a este. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta es palabra de Dios. Vamos. Hermanos, la Biblia muchas veces se cree que es el libro que te enseña a ser bueno. Hay gente que incluso habla de que no necesita a Dios porque no le hacen mal a nadie. Y la Biblia realmente, eso es un gran error, porque la Biblia no nos enseña, es el libro que nos enseña a ser buenos, sino que nos enseña lo bueno que es Dios y cuán grande es su amor, a pesar de nuestros errores y nuestros fracasos humanos. Y a Dios sea la gloria, porque si no, ninguno de nosotros pudiera tener, ¿verdad?, la cobertura de la gracia de Dios. Así que las figuras bíblicas son figuras que lo mismo nos presentan grandes virtudes que tremendísimos errores. La Biblia se va desarrollando entre personajes que viven entre el acierto y el error. Y David es uno de los claros ejemplos de los personajes bíblicos que van de un extremo al
de hacer mucho bien y cometer también grandes pecados. Así que la contradicción que es propia del ser humano, muy bien la refleja el rey David. El texto que hoy hemos acabado de leer introduce a David en la historia, y es interesante porque si ustedes hojean su Biblia después con detenimiento se van a dar cuenta que David comienza a aparecer en la historia en el 16 y va a continuar en todo primero de Samuel y después en el segundo libro de Samuel. Realmente David es uno de los personajes más amados, más conocidos y sobre todo símbolo de lo que era la nación de Israel, porque como rey él logra consolidar a Israel. En el contexto que acabamos de leer, este texto está reinando el rey Saúl. Ustedes recordarán que el rey Saúl fue ungido por Samuel porque el pueblo de Israel comenzó a pedirle un rey a Dios. Hasta ese momento en la historia, Dios era el que levantaba líderes, ya fueran jueces, ya fueran sacerdotes, para dirigir al pueblo. Sin embargo, el pueblo comienza a pedirle un rey a Israel y Dios llama a Samuel a ungir al rey Saúl. Ahí ustedes lo pueden ver en el verso 1 del capítulo 13, que dice que Saúl tenía 30 años, ¿verdad?, cuando comenzó a reinar en Israel, y realmente su reinado fue corto, y vamos a entrar después en los detalles, pero fue una época de grandes contiendas y batallas con todos los pueblos de los alrededores. Todos conocemos la historia de Goliat, que era filisteo, así que había las grandes batallas con los filisteos, pero además había con otros pueblos que habitaban la región, los amonitas, los edomitas, los moabitas, y Saúl realmente representa en ese momento el caudillo militar que está enfrentando a todos estos pueblos para afirmar Israel como nación. Hay un momento muy especial en que Saúl comete un gran error y brinda holocausto, es decir, sacrificio a Dios, sustituyendo a Samuel, que era el profeta, que era el sacerdote que podía ser. Y ustedes pensarán que el pecado no era tan grande, pero a partir de ese momento ya es claro que Dios dice que ha desechado a Saúl de ser rey de Israel, y sencillamente empieza la historia nada más que va a hablar de Saúl desde el capítulo 13 hasta el 15, donde ya está terminando y dice, voy a leer el 13:13, primera de Samuel 13:13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Así que acaba de llegar al reinado y ya le están diciendo, no va a ser duradero. Jehová se va a buscar un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y a partir de ahí ya viene la decadencia y sobre todo la tristeza de Samuel por Saúl. Y termina el capítulo 15 diciendo que Samuel lloraba a Saúl, y comienza el capítulo 16 diciendo que Samuel lloraba por Saúl. Se entristecía por lo que había pasado con Saúl. En este caso, Dios le dice a Samuel, levántate y vete a Belén, a la familia de Isaí, porque allí yo escogeré a otra persona. Y cuando llega Samuel,
ustedes han escuchado el relato, que es muy claro, no tenemos que entrar en detalles, pero lo primero que hace Samuel es mirar la apariencia. El que era alto, el que parecía más responsable, el que tenía estilo de rey. Enseguida dijo Samuel, este debe ser el ungido del Señor. Y dice que Isaí trajo a todos sus hijos y ninguno fue el escogido de Dios. Por eso le pregunta a Samuel, ¿y no hay otro más? Samuel le dice, está el pequeño que está cuidando las ovejas y él lo manda a buscar. Y así es como entra David en la historia, en esta narración, que lo único que nos dice es que tenía un rostro hermoso, pero era el más pequeño, era el más indigno, era el que nadie hubiera tenido en cuenta conforme a su apariencia o su experiencia o su sabiduría, sino que sencillamente Dios lo escogió, y lo dice muy claro el texto, porque Dios no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Así que, estando como pastor de ovejas, es llamado a la casa, es ungido, esto es un acto de consagración, donde se estaba separando a la persona para el servicio, un servicio determinado. Y dice ahí textualmente que el Espíritu del Señor se apoderó de David, no por un tiempo pasajero como sucedió con Saúl, sino para siempre. El Espíritu del Señor, a través de la unción, vino a reposar en David. Aquí tenemos una de las grandes contradicciones de la historia. Porque si usted se pone a mirar el tamaño, vamos a decir, a nosotros nos encanta contar los pecados por tamaños. Va, y tú eres un chismoso de primera, pero el tamaño tuyo es muy chiquitico, porque la señora del frente, y ahí sí hay pecado grande. Y entonces empiezas a hablar del otro, porque creemos que hay escalas de pecados. Déjenme decirle que pecado es pecado delante del Señor. No importan los grandes o no importan los pequeños. Pero lo que sucede en este caso, con el texto que nos trae hoy la palabra, es que David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero Saúl era soberbio. Y cuando viene Samuel y le presenta su pecado, ¿qué es lo que hace Saúl? Se justifica. No, pero tú tenías que haber llegado antes. Yo lo hice porque tú no estabas aquí. Y si ustedes se dan cuenta, no es el pecado en sí, sino es la actitud de Saúl de arrogancia, de soberbia, de orgullo, lo que hace que Dios le deseche. Y llama a este hombre también lleno de errores, pero que es músico, que es cantor, que es la persona del valiente guerrero, que es el gran amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, que levanta las envidias de Saúl, que es tremendo mujeriego, que cuando le gustó una persona mandó al marido al campo de batalla para que lo mataran y quedarse él con la mujer. ¿Hay pecado o no hay pecado en David? Hay pecados tremendos. Pero hay una realidad. La diferencia está en que cuando Samuel reprende a Saúl, Saúl se levanta en excusa delante de Dios y delante de Samuel. Pero cuando Natán viene y le echa en cara a David su crimen, David responde: he pecado. Y tenemos que en su Salmo 51 se desgarra delante del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios. Reconoce su pecado y se arrepiente de todo corazón. Hermanos, el tema de la elección de Dios
y de la unción con el Espíritu Santo cuando nos llama a algo en específico, una y otra vez se da en la palabra. Y la iniciativa siempre parte del Señor. Pero lo interesante es que ese llamado no es ni por tu presencia, ni por tus cualidades, ni por tu oratoria, ni por tu sabiduría, ni por tus títulos universitarios, sino que es un llamado inmerecido que brota de la misericordia gratuita del corazón de Dios por cada uno de nosotros. Así que se preguntará usted en esta mañana, ¿realmente en el llamado de David, Dios sabía que David iba a entristecer su corazón? Sí, Dios lo sabía. Como Dios sabe que cada día nosotros de alguna manera, incluso sin proponernos, podemos entristecer su corazón. Pero también te dice la palabra en esta mañana que al Señor no le importan las apariencias, sino que el Señor mira tu interior y lo importante es venir a Él en humildad, sin arrogancia y sobre todo reconocer nuestra necesidad. Así que hay algunas ideas que quiero que usted guarde en su corazón. La primera, el Señor elige en esta historia al menos importante de la casa de Isaí. Pablo lo dice a su manera. A lo necio de este mundo, Dios lo escogió para confundir a los sabios. A lo débil de este mundo, Dios lo escoge para llevar su gloria, la gloria de Dios, adelante. Así que el llamado no corresponde a nuestros méritos, sino a la voluntad y al proyecto de Dios para nosotros. Y dice que es misericordia gratuita de Dios. Y usted podrá pensar, bueno, el llamado es al pastorado, el llamado es a ministerios especiales. Hermanos, en estos días hemos estado promocionando los equipos ministeriales. Usted puede tener un llamado tan sencillo como llamar a personas por teléfono para orar por ellos. Usted puede tener un llamado tan sencillo como hacer su lista de oración después que se acaba el culto de oración y seguir intercediendo en la semana por los motivos que se han nombrado. Usted puede tener un llamado tan sencillo como ponernos de acuerdo 2 o 3 para salir a visitar y llevar alegría a los corazones de las personas que nos reciben. Esta semana tuvimos el privilegio de poder estar con Loida Osorio, que está bien malita. Está en un rehab por una fractura en la columna. Y no se imaginan ustedes, estaba con los ojos cerrados, no quería comer, pero cuando llega uno, empieza el diálogo, empieza la pregunta por los amados hermanos, empieza de nuevo la esperanza, ¿verdad? Estuvimos con Añorga, que también fue un privilegio, y fuimos también a ver a Silvia Espinosa. Aquí ya hay un comité de visitación que está funcionando, y eso es un llamado importante, y eso es un llamado que alegra el corazón de las personas y alegra el corazón de Dios. Y allí pusimos varios aspectos del trabajo de la iglesia, donde podemos ministrar, donde podemos servir y donde Dios puede llamarnos. Y hay algunos que todavía están vacíos. Yo puse algo como jóvenes adultos, puse algo como ministerio de niñez o algo así, y todavía hay espacios vacíos, pero lo que Dios pone en tu corazón es un llamado, y Dios te lo está diciendo por la misericordia gratuita que Él tiene para tu vida, pero sobre todo porque Él dice que no mira la apariencia, sino que mira el corazón. A veces nosotros creemos que no vemos a la gente que Dios tiene, pero Dios sabe y Dios trata con las personas, y las personas dicen, heme aquí. Hacía mucho tiempo que aquí no se daba café y no habíamos visto
a alguien que se hiciera responsable del café. Incluso ya Amanda tenía un mecanismo de rotación. Y ahí Luisa y Alberto dijeron, no, si a nosotros nos encanta hacer café, dame eso. Bueno, pues aunque usted crea, son pequeños llamados que Dios va poniendo en nuestro corazón para el servicio, para el acompañamiento, para hacer iglesia de Jesucristo, para atraer a otras personas a los caminos del Señor. Así que la primera idea que le quiero decir es, no sienta que usted es poca cosa para que Dios le llame. Porque Dios lo que ve es el corazón. Y a Dios sea la gloria. Si usted tiene un corazón dispuesto a alegrarle y a servirle, eso es lo que a Dios le interesa. Y eso es lo que Dios ve. La segunda idea que me gustaría traer del texto es que el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Lo he rechazado para que no reine. Pero Samuel seguía llorando por Saúl. Y a veces nos cuesta mucho trabajo mirar hacia adelante y sacar nuestros ojos del pasado. Y muchas veces Dios tiene que llamarnos seriamente a avanzar y a mirar hacia el futuro, a dejar la nostalgia por el pasado, a dejar de comparar el presente con el pasado, a dejar de llorar por lo perdido. Y aquí dice muy claro el texto que Dios le dijo a Samuel, levántate y ve, porque hay un futuro, porque había realmente un proyecto de Dios para el pueblo de Israel a través de David, y ya Saúl había sido desechado. Así que, hermanos, la pregunta es, el pasado no se puede olvidar y debe ser referente para tener sabiduría, para no olvidar los errores, para ganar en experiencia. Pero el pasado no tiene por qué marcar tu futuro, porque el futuro está en las manos de Dios y el Señor te lo va a ir mostrando conforme a lo que sepamos buscar y esperar en Él. Y ahí la pregunta hoy pudiera ser, no importa lo que yo fui o lo que yo hice o lo que nunca he hecho en el trabajo de la iglesia, pero sí puedo preguntarme cuál es mi llamado hoy. ¿Qué es lo que debo emprender? ¿Qué es lo que debo continuar? En los próximos años, ¿qué proyecto, qué trabajo, qué responsabilidades espera el Señor de mí y de los que dependen de mí? No es tiempo de parálisis, ni es tiempo de llorar por el pasado o por lo que está sucediendo. Es tiempo de hacer caminos para el futuro mirando el rostro de Dios. Dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No espere saber orar para empezar a orar. Empiece a orar para aprender mejor cada día a orar y así poder orar por otros y con otros. Es decir, el llamado del Señor es para hoy, con la mirada puesta en un futuro de esperanza que Él trae para nosotros. Y la tercera y última idea que también nos enseña el texto es que el rey, en este caso Saúl, no debía olvidar que su realeza venía del único y verdadero rey que era el Señor Dios Todopoderoso. Así que en cuanto a nosotros también tenemos que recordar que nuestro llamado, nuestras responsabilidades, nuestros servicios vienen del Señor y que es para que el Señor se exalte y su gloria sea conocida a través de nosotros. A pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros errores. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos esperando grandes líderes que ya no existen, porque el modelo aquel de liderazgo de otras generaciones
si ustedes se dan cuenta, incluso mundialmente está en crisis y está en decadencia. Y yo pongo humildemente mi ejemplo. Cuando aquí dejó de haber un pastor permanente, el último pastor que ocupó este púlpito, como él dice, cardenalicio, él siempre llama esto el púlpito cardenalicio, fue el reverendo Martín Añorga. Y cuando a mí la iglesia me propuso ser pastor de esta iglesia, de esta comunidad, miren, yo les tengo que confesar que a mí se me aflojaron las piernas. Y que yo dije, yo no puedo sustituir a Martín Añorga. Y un gran amigo me escribió y me dijo, no lo vas a sustituir porque es insustituible. Sino que Dios en tu estilo te está haciendo el llamado, y el llamado es a enseñar la palabra de Dios y a mostrar a Jesucristo. Y si el Señor te llama es porque sabe que tú puedes hacerlo. Entonces, nosotros no nos vamos a poder comparar con aquellos grandes líderes que conocimos en algunas épocas. O no nos tenemos que autoexigir esa excelencia que a veces creemos que no podemos dar. Lo único que Dios quiere es primeramente tu disposición, y mirar tu corazón con sinceridad, y que tú sepas que el llamado que Dios te está haciendo no es para tu gloria, sino para darle la gloria a Él. Y que es el Señor el que va a glorificarse a través de nuestra acción. Hermanos, les recuerdo una vez más. La iglesia no son las paredes ni es el templo. La iglesia son las personas. Y nosotros vamos a tener una iglesia conforme a la iglesia que usted pueda ser. Así que miramos el futuro con optimismo, dándole gracias al Señor porque nos ha escogido y porque nos ha llamado para su servicio. Que el Señor les bendiga. Vamos.